Entrevista al Día con Hernán Higuera. Lo veníamos advirtiendo, es la primera vez que el nivel de agua, comentó un morador de la lucha de los pobres que estaba sentado en unas gradas a la entrada del domicilio, que era la primera vez que hubo un gran aguacero con truenos y relámpagos que se transformó en un vendaval. En solo media hora de lluvias, el agua llegó al nivel de las casas, lo que confirmó lo que varios usuarios publicaron en redes sociales con el paso de los vehículos en medio de las inundaciones y que hoy han sido encontrados totalmente destruidos. El primer habitante mencionó que era un auto de color azul que se ve en un video y que desaparece en una especie de remolino formado por el choque con un contenedor de basura. Una malla impidió que el auto terminara en la calle, expresó además otro vecino cruzando el río y tuvo afectaciones en lavadoras y colchones. Hoy alrededor de 22 familias están prácticamente en la calle. Y se repite la historia, ¿no? Como en la canción, y se repite la historia. ¿Qué están haciendo las autoridades? Porque ahora se nos viene lo contrario, después de los incendios, el invierno. Y vemos que, claro, deben estar también ajetreados con tanta situación, pero en realidad lo que se requiere es control, regulación. Y también, evidentemente, los trabajos en las quebradas. Pero no esperemos a que llueva para reaccionar, pues. Ya les estamos advirtiendo, se está anunciando los pronósticos del INAMI y tomen en cuenta que están de por medio vidas, patrimonios y también a la gente, ¿no? La gente también tiene su parte de responsabilidad porque vive como quiere, porque lanza la basura a las quebradas y claro, cuando llueve, ¿qué esperan? Si ustedes mismos obstaculizan la circulación de las quebradas que ya no se abastecen para hacer como estas zonas de escape de tanta agua que va a caer en Quito. Analicemos este tema con Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos. Christopher, lo de la lucha de los pobres se podría haber preveído y cómo estamos preparándonos, porque dice el INAMI que para noviembre esto, si teníamos mucho calor, muchos incendios, ahora vamos a tener lo contrario. ¿Estamos todavía a tiempo? ¿Podemos hacer algo? Hernán, buenos días a todos los radioescuchas, qué verdadero placer. Como siempre, esto puede parecer una crónica de una muerte anunciada, digamos, y esto es triste porque... Es un círculo vicioso, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Vicioso de la reacción es compleja y digamos, aquí no tiene que ver solamente con el gobierno local o la administración del gobierno local actual. O sea, el crecimiento desordenado de la ciudad, la lógica de tomarse algunos accidentes geográficos como quebradas y demás, es algo que no hemos controlado en la ciudad por lo menos en los últimos 30, 50 años, digamos. Y esto nos da cuenta de algunas cosas. La primera, que por suerte digo, la capacidad de respuesta del Distrito Metropolitano de Quito existe. Tenemos un cuerpo de bomberos que ya lo ha demostrado en otro evento, como los incendios forestales, que ahora tiene que estar trabajando en temas de rescate para este tema del desbordamiento de la quebrada Caupicho. Tenemos, digamos, algunas lógicas institucionales que pueden dar una atención de asistencia humanitaria a la población, y creo que sí se ha hecho algunas cosas, o por lo menos nosotros hemos sido testigos de algunas cosas del mantenimiento y limpiezas de quebradas. Se ha hecho. Yo creo que eso sí, hay que reconocerlo y hay que decirlo. O sea, que la gasca no nos va a sorprender. Digamos que hay que entender, en cambio, ahí otra cosa. Yo creo que al final, si nosotros vemos cuál ha sido el diseño o el cálculo para el diseño estructural de estos recolectores, de estas cuestiones, no necesariamente fueron pensados en el nivel de precipitaciones que tenemos ahora. Con eso yo no quiero justificar, digamos, que no hay que seguir haciendo acciones, pero creo que es importante también marcar algunos elementos. Si nosotros seguimos teniendo esta mirada reactiva desde lo local en la atención de las emergencias y no pasamos a lógicas más estructurales, Hernán, como por ejemplo, tenemos puntos críticos, ese plan parcial o ese aterrizaje del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el PUCS, el Plan de Uso y Gestión del Suelo, que me dan la lógica de cuáles son los usos que va a tener en el suelo, deberían aterrizar en planes parciales de cambio climático y gestión de riesgos en estos puntos críticos. O sea, yo no tengo que explicarme solamente el mantenimiento de la quebrada, tengo que ver en su conjunto el entorno, digamos.
qué tipo de equipamientos, qué cuestiones complementarias necesitamos hacer, necesitamos reforzar infraestructura, y ahí en ese plan parcial yo puedo decir, esta es la intervención a corto, mediano y largo plazo, y creo que eso es algo que tenemos que buscar hacerlo de la manera más urgente. El PUCS y el Plan Metropolitano han sido aprobados recientemente, creo que no son ni 2 meses o 3 meses de su aprobación. Y luego también un tema importante, si no trabajamos la transferencia del riesgo, Hernán, no va a ser posible tener recursos ni capacidades para atender todas estas emergencias. ¿Y qué implica trabajar en la transferencia de riesgo? Necesitamos tener un piso de protección de las viviendas, porque recuerde usted que el Estado no puede entrar sobre el tema privado, y las viviendas que tienen afectaciones en muchos de los casos responden a unos predios privados que tienen titulación, inclusive que tienen permisos, pagan servicios básicos y demás y tributos al municipio. Es pensar que las tasas y que la cuestión de los impuestos, como por ejemplo el predial, como por ejemplo algunos otros que hay en el mismo distrito, como el fondo de seguridad que tenemos, puedan ser destinados a asegurar, de acuerdo a este plan parcial, zonas críticas en donde tengamos un aseguramiento masivo de viviendas. Que la mínima que te puede hacer es que luego yo te asegure, no sé, tu vivienda tiene un aseguramiento sobre inundaciones, no sé qué, no sé cuánto, y esto es lo que te va a retribuir el seguro. Solidariamente y subsidiariamente, como dice la ley y la Constitución en el tema de riesgos, algunos que no estamos en las zonas de riesgos, pero que pagamos patentes y otro tipo de impuestos, estamos subsidiando esas zonas más críticas, porque si no, no va a haber los recursos. Usted ve en el río Monjas, ¿cuánto se necesita para trabajar una atención integral en el río Monjas? Casi más del 3 veces el presupuesto de Quito para poder, de todo el municipio de Quito, entre empresas públicas y demás, para invertir en una sola zona de Quito. Y si dejamos pasar este tiempo, ya no serán 30.000. Mañana serán 40.000, serán 60.000, porque la aceleración del crecimiento urbano en la ciudad, más aún cuando tenemos esta lógica de desigualdad, de desempleo, de pobreza, de violencia en algunas provincias, genera migraciones internas así como también internacionales. Y entonces al final del día esos flujos migratorios necesitan tener más nivel de asentamiento. ¿Y qué pasa? O sea, hay más expansión urbana. Yo digo, o sea, ustedes vean la ciudad en el crecimiento tanto al sur como al norte. Y a los valles. Y usted vea el continuum urbano que estamos teniendo. Ya llegamos en el lado para ir al sur, casi hasta Mejía en una sola cosa, digamos. Y estamos en el otro lado, desde Calderón hasta la cuestión de Guayabamba, en un solo continuo. Otra cosa. Y entonces al final usted, por ejemplo, va por Pomasqui y usted sobre la parte superior de la escuela, tanto del Ejército cuanto de la Policía Nacional, hay un barrio que se llamaba Capsulí de Velasco. Antes habían 120 familias. Usted llega hoy, tiene 2.500 familias. Y entonces, si no hay esa lógica de entender que el territorio va mucho más rápido que el tema de la cuestión normativa, de la lógica de aprobación del PDOT y demás, y que la capacidad de control municipal tampoco abastece a una población de casi 3 millones de habitantes, digamos. Eso es una cosa interesante. Y no se descarta que estén, no sé, por ahí buscando estas posibilidades de esas amistades a gran escala en donde te dicen, oye, construyamos aquí y el municipio se lo permite. Le pregunto esto porque, por ejemplo, en el sector del Troje, Parque Metropolitano del Sur, ya están trabajando en urbanizaciones. Eso que es intocable, ¿no? Claramente, digamos. Entonces, el municipio sí lo sabe, no es que se están tomando los terrenos. Claramente hay una cosa que es importante y sobre esto siempre hemos planteado lo mismo. Nosotros necesitamos volver a recuperar la lógica de la integridad pública en la cuestión. No solo en Quito, en todas las instancias del Estado, digamos. Yo creo que hay permisos de construcción que no deberían haber. Y lo digo no. Pero eso los da el municipio, pues. Claro, pero no solamente lo digo a ese nivel de lo más marginal, por decirlo así, en torno a la lógica de un proyecto inmobiliario que en ninguno de los casos alcanzará lo que alcanza el Botánico, por ejemplo. O sea, lo que quiero decir es que la ciudad y la disputa de la ciudad tiene que estar pensado de una manera mucho más de justicia social en todos los casos y de una aplicación de la norma para todos por igual. Entonces, si hay un permiso de construcción en una zona de conservación como el Parque Metropolitano o una área que básicamente está pensada de equipamiento sobre la cuestión del Parque Metropolitano del Sur, nosotros deberíamos tener la posibilidad, así como reclamamos el tema del Hotel Quito por el derecho a la ciudad, ese mismo ejercicio de ciudadanía deberíamos tener sobre estas cuestiones. Es que claro, la ciudadanía tampoco se informa. Exacto. Las autoridades tampoco es que van a decir, hey, aquí voy a construir. Yo lo que me pregunto es, si la ciudad crece desordenada y el municipio contribuye a aquello, porque si da los permisos está contribuyendo, ¿cómo van a hacer para, por ejemplo, instalar estructuras de desagües? ¿Hacia dónde van? Si tienen población abajo.
O sea, y esas partes son las que después nos perjudican y nos ponen en emergencias. Claramente, digamos, y por el otro lado hay un elemento importante, ¿no es cierto? Una de las cosas que ha planteado el alcalde de Quito actual es la regularización de barrios. Si no regulariza el barrio, no puede entrar con infraestructura. Porque no es un barrio regularizado y no tengo, o sea, la Contraloría me va a glosar si entro en esa lógica de intervención. Pero la infraestructura la hacen ellos. Ya, Pues. entonces, al final del día, lo que quiero decir es que tenemos que salir de este círculo vicioso también desde del un lado de hacer las cosas. La infraestructura la van instalando con ilegalidad. Pues. Exactamente, pero de ir dando esa formalidad a lo irregular. Digamos, yo no me gusta lo ilegal, pero lo irregular por lo menos. Y por el otro lado, digamos, ir controlando también este crecimiento que tenemos de la ciudad. O sea, nosotros si seguimos expandiéndonos, no solamente que no vamos a tener la lógica de los servicios básicos, digamos, sino que vamos a deteriorar la calidad de los servicios de los que ya están instalados, claro. O sea, no sé que son legales. La ciudad entiende que la lógica del déficit hídrico, que aún a veces ni lo sentimos, en Quito es donde más consumimos agua a nivel por habitante, digamos. Desperdiciamos y entonces, agua, al no final, consumimos. ya no es una lógica de decir solo es de la autoridad, y es un comportamiento también nuestro ciudadano, que debemos cambiar. Y a veces pasa lo mismo que usted dijo en la introducción, tenemos quebradas que se taponan, que se limpian, que se arreglan, y la gente sigue botando en las quebradas, sigue haciendo escombreras, seguimos trabajando en una lógica de afectación de lo que son básicamente nuestras arterias principales para pensar ecosistémicamente la ciudad. Estos primeros estragos de las lluvias, ¿qué nos dicen? Nos dicen que evidentemente tenemos que tener acciones que sean no solamente las que ya estamos haciendo, o sea, los preparativos, los comités de riesgo, la lógica del sistema de alerta temprana, la cuestión de buscar tener la mochila de emergencia, etcétera. Estas lógicas que estamos repitiendo y que lo hemos dicho varias veces en este espacio, no estoy diciendo que no hay que hacerlas. Lo que estoy diciendo Entre es que más insistamos, mejor. Pero no digo que son las únicas y esas no me dan las soluciones, porque lo que hemos hablado ahora son temas estructurales, la tenencia de la tierra, los permisos, la regularización, la lógica del ordenamiento territorial. Esa complicidad también. Entonces hay que comenzar a pensar lo que la ley ahora me faculta y el reglamento me faculta para poder trabajar estos temas. Lo de transferencia del riesgo está en la ley, la lógica de poder trabajar los temas de planificación y ordenamiento está en la ley. Lo que tenemos que pensar ahora es que Quito sigue siendo vulnerable a esta variabilidad climática y lo va a seguir siendo en este año como en el próximo año. Yo creo que entonces este acuerdo de Quito que se ha mencionado, digamos, en estos últimos días y que el punto 4 habla sobre una ciudad de infraestructura verde y azul, necesita entenderse qué tipo de infraestructura verde y azul, porque no solamente como hemos visto en los incendios forestales se trata del verde, del eucalipto, del ciprés, sino se trata de entender ecosistémicamente cómo va a funcionar la ciudad. Y aquí lo más importante también hacer un llamado a la ciudadanía. Lo material, digamos, podemos hasta recuperarlo, digamos, pero la vida humana, eso es algo que no podemos seguir poniéndolo en riesgo. Y la zozobra de los puntos críticos que tenemos en la ciudad, de la gente que vive en esos puntos críticos y naturalizó el riesgo y aprendió a convivir con el riesgo, tiene que ser algo que nos despierte a toda la sociedad para comenzar a pensar algunas cosas importantes como la información, la educación, los sistemas de alerta más temprana. Creo que hay que trabajar mucho más organizado. Digamos, mañana la primera cosa del Distrito Metropolitano debería ser, estos son los 10 puntos críticos frente a lluvias. Atentos ahí. Y a esto comenzamos a bombardear la información. Christopher, un sí o no como respuesta. ¿Estamos listos para el invierno? Vamos avanzando hacia poder tener mayores capacidades adaptativas e institucionales para responder a los efectos del invierno. Siempre se requerirá estar atentos y trabajar en conjunto, ¿no? Hacer acciones prospectivas y correctivas más que solo reactivas, creo que es lo que demandamos para garantizar los derechos de la población. Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgo. Muchas gracias. A usted. Muy gentil. 6:40. Esto es Notimundo al Día.